Buenos días, soy José Candamio, miembro del Departamento de Documentación de Iberlane College y hoy en esta webinar vamos a tratar el despido colectivo con ocasión de la publicación de la guía paso a paso sobre esta materia que ya está disponible en College. A modo introductorio, empezar diciendo que el despido colectivo o expediente de regulación de empleo de extinción, que también se suele denominar, es el acto mediante el cual el empresario finaliza el contrato laboral de un número representativo de trabajadores por cuestiones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Para ser efectivo debe cumplir con una serie de requisitos y unos trámites que podríamos denominar reforzados. Es decir, además de existir una causa objetiva que justifique los despidos, también el empresario deberá cumplir con una serie de requisitos formales establecidos tanto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores como el reglamento de despidos colectivos. Bueno, estos trámites han de cumplirse, evidentemente, para que el despido se ajuste a la ley y, en consecuencia, sea procedente. Para cualquier empresa, optar por el despido colectivo es un proceso que, por estar sometido, como hemos dicho, a diversos trámites, se hace complicado. Ya no solo por la obligación de abrir un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores, sino también por las comunicaciones necesarias a la autoridad laboral, la justificación de las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, las denominadas causas ETOP, los ineludibles trámites de comunicación individual. Bueno, son muchos pasos que intentaremos un poco ver. Siempre teniendo en cuenta la posibilidad de completar todo lo que hoy vamos a tratar mediante la información disponible tanto en Iberlane como en las publicaciones de Colex. Sobre todo, vamos a analizar principalmente los aspectos que podríamos denominar básicos, ¿no? Y en los que suelen recaer los principales problemas prácticos a la hora de este tipo de extinciones. También, antes de empezar, pues recordar brevemente el esquema, ¿no? El esquema de todo despido colectivo, ¿no? Primero, la empresa comunica tanto a la autoridad laboral como a los representantes legales de los trabajadores su intención de despedir, de realizar un despido colectivo. La autoridad laboral traslada esa misma comunicación tanto a la Inspección de Trabajo como al Servicio Público de Empleo Estatal, como al Instituto Nacional de Seguridad y Salud, perdón, del Instituto Nacional de Seguridad y Social. Luego debe constituirse una comisión negociadora que aglutine pues, tanto a los representantes de los trabajadores como de la empresa. Hay unos plazos tasados para ellos en función de si existe o no representación legal de los trabajadores en el centro. Se iniciaría un periodo de consultas donde es necesario que haya siempre una buena fe negocial, que es decir, que haya una propuesta por parte de la empresa y una contrapropuesta por parte de los representantes legales de los trabajadores. En este periodo es donde se acordarán, pues, digamos, las medidas para intentar evitar o reducir los despidos colectivos, ¿no? Las denominadas medidas de acompañamiento social o el plan de recolocación externa, que también iremos viendo. Una vez que concluye ese periodo, pues el empresario comunica tanto a la autoridad laboral como a los representantes legales de los trabajadores esa decisión de despido colectivo. Es un poco paradójico que necesite una comunicación a la representación legal de los trabajadores del despido colectivo, pero bueno, la norma lo establece así. Bueno, debemos entenderlo desde el punto de vista que si hay una modificación desde lo que se pacta y el empresario a lo mejor cambia de opinión o otros aspectos se mejora, pues que esa comunicación es necesaria. Luego la autoridad laboral comunicará pues la decisión a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que un poco intervendrá, no es que intervenga, sino que bueno, pues velará porque el servicio, porque se hayan cumplido las necesidades del periodo de consulta y emitirá un informe. Y por último, el empresario pues, comunicará la decisión a cada trabajador de manera individual. Sobre este aspecto, pues es conocida que hay gran jurisprudencia sobre lo que debe contener esa notificación individual. Y bueno, y finalmente, tras esa comunicación, pues empezaría lo que sería la opción de poder impugnar el despido colectivo, ¿no? Que también veremos pues, los sujetos que pueden hacerlo y sujetos a qué procedimiento. Eso sería un poco el esquema, volveremos sobre él, lo verán de forma escrita, se lo dejaré de forma escrita. Como digo, veremos un esquema básico, iremos viendo pues, las distintas precisiones en cada caso, centradas pues, en el ERE de extinción, ¿no? Que supone realmente la finalización definitiva de la relación laboral entre la empresa y los trabajadores, ¿no? Lo que es conocido como despido colectivo. A modo introductorio nada más, bueno, aquí les queda un poco el índice que seguiremos, ¿no? Empezaremos por el entorno normativo y veremos pues, con los conceptos básicos y que muchas veces producen cierta dificultad, ¿no? No tanto el concepto de despido colectivo, pero sí pues, los umbrales numéricos, temporales y las propias causas de despido.
También veremos la forma de realizar el despido colectivo. Ya hemos anticipado un poco el esquema del procedimiento básico, pero bueno, lo repasaremos un poco concretando alguna cosilla más. Y también veremos pues, algunas premisas básicas sobre la selección de trabajadores afectados, que bueno, dentro de lo que del procedimiento de despido colectivo impera un poco pues, el derecho de la empresa a seguir unos criterios que no sean discriminatorios, ¿no? Los sujetos legitimados para la negociación, que también hemos hablado sobre eso ya, y bueno, la autoridad laboral y su intervención, y la indemnización y obligaciones de empresarios ligadas al despido colectivo, que es también un poco, bueno, unos temas que merece la pena pararse y verlos un poco más detenidamente. Y por último, la impugnación judicial del despido. Sin más, y ya hecha la introducción, pues vamos a ello. Bien, el entorno normativo. El entorno normativo, bueno, aquí ven lo que yo considero las tres normas básicas. El procedimiento para llevar a cabo el despido colectivo, pues en nuestro ordenamiento jurídico interno se regula principalmente por el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y por el Real Decreto 1483-2012. Es este reglamento de procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, en su momento el que supuso, digamos, la adecuación de los procedimientos de despido colectivo a las modificaciones operadas por la reforma laboral del 2012 sobre el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Y donde realmente encontraremos la mayor parte de las referencias que debemos tener en cuenta, tanto relativas al periodo de consulta, como para aspectos formales, como la presentación de una memoria explicativa en caso de despido colectivo, la documentación contable, fiscal, los informes técnicos que necesitaremos, ¿no? Para justificar un poco la medida extintiva. Y luego, sin duda, aquí la citamos en primer lugar, conceptualmente, la aplicación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de la Directiva sobre despidos colectivos, la Directiva 98/59, pues ha sido ineludible y de hecho aún continúa, ¿no? Aún hemos visto recientes pronunciamientos del año 2020 y bueno, esta directiva realmente configura como básica, sobre todo se tiene que tener en cuenta en relación a las referencias el concepto de centro de trabajo y no de empresa para el cómputo del umbral numérico, ¿no? Que no profundizaremos demasiado sobre este tema, por lo que bueno, voy a aprovechar ahora también un poco para hablar de ello. Esta directiva ofrece, digamos, a los Estados miembros a nivel de toda la Unión Europea una alternativa a la hora de identificar los supuestos en los que concurre un despido colectivo. Es decir, permite tomar en consideración bien el periodo de 30 días y comprobar si dentro del mismo se superan estos determinados umbrales numéricos o porcentuales. Habla de 10 despidos en el centro de trabajo que ocupen a más de 20 y menos de 100 trabajadores y el 10% de los trabajadores en los centros entre 10 y 300 y al menos 30 en los centros de 300 o más trabajadores, perdón. Y también, bueno, permite tomar en consideración un periodo de 90 días, en cuyo caso habrá un despido colectivo si se producen al menos 20 extinciones contractuales. Bueno, pues el legislador español no se limita a acoger una de las posibilidades que permite esta directiva, habiendo optado por una mezcla entre ambas, como veremos. Es decir, nuestro derecho interno se considera el periodo de 90 días, pero con los umbrales fijados para el periodo de 30. Lo que unido a otras cuestiones como que la directiva se hace referencia a centros de trabajo y la normativa española se hace referencia a empresas, ha dado lugar históricamente a un amplísimo debate doctrinario y jurisprudencial, centrado sobre todo en cómo se ha de considerar el periodo temporal de referencia, ¿no? Bueno, es una apreciación que hago sobre esta directiva. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores a estos efectos, en la webinar, ¿no? Y como otras normas de interés, pues cabe citar las que pongo un poco aquí, ¿no? La disposición adicional 16 de la ley 27/2011, la ley de jurisdicción social, pues en aspectos que regulan los procedimientos, también el artículo 2 de la ley 35/2010, que, bueno, la reforma del 2010. El Real Decreto 908/2013, por el que se establecen normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procedimiento de reestructuración de empresas. No vamos a hablar mucho de este tema, pero bueno, decir que sí, que ya se estableció desde el año 2013 una serie de ayudas en determinados supuestos a los trabajadores que han sido despedidos o que están inmersos en un proceso de reestructuración. Bueno, el que no tiene mayor interés, mayor repercusión, simplemente es consultar la norma y ahí vienen claro por los requisitos y todos esos aspectos. Luego, la Ley General de la Seguridad Social, bueno, aquí hay un poco una referencia variada, ¿no? Por un lado, a lo que es la situación legal de desempleo en estos casos, que se regula de manera explícita. Por otro lado, la necesidad de suscribir convenios especiales.
la cotización también durante estos trámites. Bueno, la ley de la Seguridad Social hace un poco una referencia no tanto relativo al procedimiento de despido colectivo, pero que sí que es interesante tenerla en cuenta. También vemos aquí reflejadas dos órdenes, una por la que se regula el contenido del procedimiento de revisión de la comunicación que deben efectuarse los empleadores a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo. Es decir, lógicamente, un despido colectivo lo que hace es también una suspensión de empleo colectiva, pero bueno, en este caso nos centramos en el despido colectivo. Lo que hace es generar una situación de desempleo de un número determinado de trabajadores. Entonces, bueno, pues mediante esta orden se establece un procedimiento que toda empresa que realice el despido colectivo ha de realizar, en este caso, frente al SEPE. Y también, bueno, la orden 2541 de 2012, por la que se adoptan disposiciones para la determinación de la forma y contenido de la información estadística. Aparejado a esa información, también se debe rellenar una especie de datos estadísticos que es de necesaria entrega, ¿no? Y luego, por supuesto, la normativa autonómica relacionada con las competencias laborales en materia de expedientes de relación de empleo. No podemos olvidar, muchos de vosotros o de ustedes seguro que ya lo tienen presente, pues bueno, por la tramitación de estos ERTES COVID, ¿no? Que va un poco en paralelo en lo que se refiere a la autoridad laboral. Las competencias en materia de empleo están delegadas para bien o para mal, ahí cada uno puede tener su opinión en las distintas comunidades autónomas, lo que supone pues, que no podemos hablar de una autoridad laboral común. Sí veremos que hay en determinados supuestos de despidos colectivos pues unas referencias al Estado, esto también lo veremos. Y sin más en el entorno normativo, como digo, bueno, sobre todo esas tres normas de las que hemos hablado, ¿no? La directiva 98/59, el estatuto de los trabajadores, por supuesto, tanto en su artículo 51 como, bueno, también su disposición transitoria décima. Y en general, pues el reglamento de procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada son donde veremos los principales aspectos que veremos y que iremos desarrollando ahora mismo. Bueno, pues empezamos ya lo que sería el verdadero análisis que hemos venido a hacer en esta webinar, que es el despido colectivo. Bueno, aquí hago referencia a umbrales numéricos, temporales y causales. Estas tres premisas, que ahora aquí se ven desde un punto de vista muy simple, basado a lo mejor un poco en la normativa, han generado doctrina y jurisprudencia hasta límites insospechados, ¿no? Todo también llevado a cabo, como comentábamos, por la reforma laboral 2012, donde no quedaron demasiado bien conceptuados bajo el punto de vista distintas causas, incluida la causa económica, lo que hace pues, que siempre haya una cierta incertidumbre a la hora de sobre todo justificar o aportar una documentación que nos permita llevar a cabo con seguridad jurídica este proceso de despido, ¿no? También cierto es que muchas veces bueno, nos vemos influenciados también por saber si realmente ha habido negociaciones, si no las ha habido. Es decir, estos tres umbrales, sobre todo el causal, son realmente lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de afrontar un despido colectivo, ¿no? En relación al concepto, bueno, pues como ya hemos dicho, un despido colectivo es la extinción de contratos de trabajo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando en un periodo de 90 días la extinción afecte al menos a 10 trabajadores en las empresas que ocupen menos de 100, el 10% del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores y 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores. Lo que habíamos hablado de esos umbrales numéricos relacionados con la directiva, bueno, se utilizaría más bien teniendo en cuenta si se trata de un despido colectivo parcial, es decir, si solo afecta a parte de la plantilla. La extinción de contratos de trabajo que afecta a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores sea superior a 5, el número de trabajadores afectados, cuando aquel se produzca como consecuencia del cese total de la actividad empresarial fundada en las mismas causas anteriormente señaladas. Bueno, aquí la norma lo que nos hace es hablar de la extinción de la personalidad jurídica del contratante, ¿no? En qué condiciones necesita pues, un despido colectivo, un ERTE, una negociación. Un ERE, perdón, un ERE, no un ERTE. Un ERE, una negociación. Bueno, el umbral numérico. El umbral numérico viene siendo el número de personas de trabajadoras afectadas. Lo que parece sencillo, en base un poco a lo que hemos visto en la normativa, que el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores siempre se complica. Hemos de tener en cuenta que computan los despidos en los que concurren causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Es decir, deberán computarse, pero también deberá computarse cualquier otro despido que no esté basado en motivos inherentes a la persona del trabajador, distintos a los establecidos en el artículo 49.1 del ETE.
Es decir, a la hora de saber qué número de despidos colectivos hemos hecho, en el periodo de referencia hemos de mirar hacia adelante y hacia atrás y computaría despidos objetivos, incluso de haberse alcanzado un acuerdo transaccional, despidos disciplinarios declarados improcedentes en vía judicial o mediante reconocimiento por parte de la empresa en cualquier modo de resolución extrajudicial. Si no existiera esta garantía, la empresa podría eludir la necesidad de hacer un despido colectivo recurriendo a despidos disciplinarios y optando por la improcedencia. Bueno, la normativa no lo regula de manera concreta, pero a nivel jurisprudencial sí se ha dado, sí hemos de tener en cuenta este aspecto. Luego también computar la finalización de contratos temporales fraudulentos o reconocidos como procedentes en vía judicial o mediante reconocimiento por parte de la empresa en cualquier modo de resolución extrajudicial. ¿Qué extinciones se podrían excluir del cómputo? Bueno, como también un poco de lo anterior, ¿no? Aquí se ha hecho un poco un resumen en base pues, a la jurisprudencia, ¿no? No existe, como digo, una norma en la que diga estos contratos computan y estos no computan. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea ha hablado sobre ello, el Tribunal Supremo también ha hablado sobre ello, y un poco sin profundizar demasiado y para que un poco quede reflejado de manera sencilla en esta webinar, pues eso, deben excluirse del cómputo, en modo general, digamos, una extinción válida de contratos temporales, es decir, un contrato que por lo que sea, un contrato de obra que finaliza por la realización de su objetivo, despidos disciplinarios procedentes, extinciones contractuales por mutuo acuerdo de la empresa siempre que no se produzca a instancia del empresario, la división o abandono del trabajador, la jubilación, incapacidad o muerte del trabajador. Bueno, este caso, una jubilación del empresario, pues si conllevara la extinción, el empresario no persona física, evidentemente, no persona física, sino persona jurídica, lo decía correctamente, llevaría aparejada una extinción colectiva, ¿no? Despidos objetivos por ineptitud del trabajador o por falta de adaptación al trabajo a las modificaciones técnicas operadas en el puesto de trabajo cuando respondan a los motivos no inherentes a la persona del trabajador. Bueno, en este caso ya hablaríamos un poco más de despidos objetivos, pero merece la pena, dado que el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que trata de despidos objetivos, remite al 51.1 en lo referente a causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, causas ETOP, pues merece la pena hacer una pequeña disertación, ¿no? Cuando hablamos de despidos objetivos, la norma separa, por un lado, unas causas inherentes al trabajador, como son la lentitud sobrevenida y la falta de adaptación al puesto de trabajo, también la falta de consignación presupuestaria en determinados supuestos. Y por otro lado, hace referencia a las causas inherentes a la empresa, que serían causas top, como digo. Bueno, la diferencia entre, no sé si creo que ya es redundar, ¿no? Que es un poco lógico, pero bueno, merece la pena hacer una pequeña reflexión sobre esto. La diferencia entre un despido colectivo y un despido objetivo, lógicamente sería cumplir ese umbral numérico de despidos colectivos, ¿no? Se puede hacer X despidos objetivos en base a 52 del Estatuto de los Trabajadores por causas económicas, técnicas objetivas de función. En el momento que estemos en los umbrales marcados por el artículo 51, sería necesario hacer un despido colectivo. Siguiendo también un poco con los umbrales numérico, temporal y causal. Cuando un despido sumado al de los otros trabajadores de la empresa y dentro del periodo de 90 días de referencia supera los umbrales numéricos previstos en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, se considera nulo al haber omitido los trámites exigibles. Un poco lo que acabamos de reflexionar, ¿no? De hacer esta pequeña reflexión sobre el despido objetivo. En este caso, bueno, pues una sentencia del Tribunal Supremo de 2016. La ley sanciona con nulidad las exenciones contractuales computables que, superado los umbrales del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, no se tramitan como despido colectivo. Tal nulidad es predicable no solo cuando las impugnaciones de estas nuevas extinciones se realicen de manera colectiva o individualmente en el seno del despido colectivo incorrecto llevado a cabo por el empresario. También es nulo de pleno derecho cuando, omitiéndose los trámites exigibles, ex artículo 51.1, la impugnación se lleva a cabo individualmente por el trabajador despedido, al margen de cualquier impugnación colectiva. Bueno, pues un poco lo que nos viene a decir aquí el Tribunal Supremo es que si no se respeta el procedimiento de despido colectivo una vez alcanzados esos umbrales que marcan el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, el despido sería obviamente considerado nulo. Bueno, el segundo gran umbral para tener en cuenta el despido colectivo, pues es esa referencia al periodo de 90 días, ¿no? Se debe considerar
todo periodo de 90 días consecutivos en el que se haya tenido lugar el despido individual, es decir, el propio despido individual es el que marca el cómputo, ¿no? El criterio establecido por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 2020 es el que debemos considerar un poco válido estos efectos, ¿no? A efectos de apreciar si un despido individual impugnado forma parte de un despido colectivo, el periodo de referencia previsto en dicha disposición para determinar la existencia o no de un despido colectivo ha de calcularse computando todo periodo de 30 días o de 90 días consecutivos en el que haya tenido lugar un despido individual y durante el cual haya producido el mayor número de despidos afectados por el empresario por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores. Bueno, es lo que hacemos referencia, ¿no? En este caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace referencia a la directiva que hemos visto y a la aplicación de esos umbrales en caso de un posible despido parcial es importante, ¿no? Es decir, cuando el despido colectivo no afecta a toda la plantilla, esto sí que es importante. Esa doctrina ya se ha llevado, como ven, recientemente, ¿no? En diciembre de 2020, que en periodos jurisprudenciales es relativamente corto, a efectos de definir el despido colectivo y diferenciarlo del individual, pues bueno, el Tribunal Supremo ha fijado una norma general, que es el periodo de 90 días, y una regla antifraude, ¿no? Cuando en periodos sucesivos de 90 días y con el objetivo de eludir las previsiones contenidas en el presente artículo, la empresa realice extinciones de contratos al amparo del artículo 52.c, es decir, despidos objetivos, en un número inferior a los umbrales señalados y que sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas especificaciones se consideran efectuadas en fraude de ley y serán nulas y sin efecto. Bueno, pues aquí es un poco lo que hablamos, ¿no? Se habla, cuando nos referimos al artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, ya el Tribunal Supremo, digamos, que lleva la doctrina europea a nuestro derecho interno, y habla por un lado una norma general y otra regla antifraude. Se hace esa referencia siempre para hablar de esos dos periodos a tener en cuenta dentro de este umbral. Y luego las causas del despido, que son las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Bueno, pues aquí evidentemente podríamos a lo mejor hacer una webinar solo de estos. Hemos puesto aquí unas pequeñas referencias, sobre todo con base a la ley. Y bueno, pues invito a cualquiera que necesite profundizar o que necesite tener cualquier otra duda, sobre todo el tema de las causas económicas, pues como sabemos es muy denso, a que, bueno, pues que acceda a los textos que tenemos en Iberley sobre el tema o a la propia editorial Colex el libro sobre esta materia. Bueno, pues las famosas causas ETOP, ¿no? Son económicas, cuando de los resultados negativos de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de un nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante 3 trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el trimestre anterior. Bueno, aquí sí que la jurisprudencia ha matizado todo, ha matizado cuando se considera una disminución persistente, ha matizado ese periodo de 3 meses consecutivos. Bueno, sobre todo en casos económicas es todo un poco, digamos, el juez de lo social va a centrarse mucho más en toda esa documentación adjunta, ¿no? Como, bueno, añadir que en paralelo a todo esto el Real Decreto 1483, el Reglamento de Procedimientos de Despido Colectivo, para cada supuesto despido colectivo, por un lado el económico y por otro lado en caso de causas técnicas, organizativas o de producción, fija una serie de documentación de obligado cumplimiento, ¿no? Está bastante clara en la norma, luego ya lo que es por su ausencia o la forma en la que esa documentación muestra la información sí que puede ser discutible, pero que es necesaria, no. Y sería lo que justifica en parte las causas económicas o estas que vamos a ver ahora. Bueno, causas técnicas, pues cuando se produzcan cambios, entre otros, en los ámbitos de medios o instrumentos de producción. Causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y de métodos de trabajo del personal o en el modo de organización de la producción. Y causas productivas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Bueno, tratar sobre todo de explicar algún webinar que realmente se trata de compactar el despido colectivo, todo esto punto por punto es complicado. Decir sobre todo que yo creo que, esto es un punto de vista personal, lo que necesita un despido objetivo es un punto de inflexión, es decir, pues una modificación técnica o un cambio en el mercado o algo o una situación económica puntual a partir de la cual nacen problemas económicos. Y a partir de ahí, pues digamos que desde ese punto de vista, tomando referencia al año anterior, pues tenemos que demostrar esas causas, ¿no?
Luego la forma de realizar el despido colectivo, ¿no? Ya en este caso hablamos de un ERTE extintivo. Hacíamos una pequeña referencia al índice que ahora vamos a ver un poquito más en profundidad, lo que sería el procedimiento básico. Cierto es que, bueno, por convenio colectivo se puede poner algún supuesto más, alguna consulta a la comisión paritaria en algún supuesto, pero bueno, en general suele seguirse el marcado por el Estatuto de los Trabajadores y por el Reglamento de Despidos Colectivos. En este caso, el despido colectivo, como digo, exige una serie de trámites. La primera, pues la comunicación a la autoridad laboral y representación legal de los trabajadores por parte del empresario de su intención de realizar un despido colectivo. En este caso se trata de la apertura del periodo de consultas mediante un escrito dirigido a los representantes legales de los trabajadores, con carácter previo a la comunicación empresarial de la apertura del periodo de consultas. Deberá quedar constituida la comisión representativa de los trabajadores sujeta a unos plazos, ¿no? La norma ahí es bastante tasativa, no tiene mayor problema interpretativo. La comunicación simultánea de la autoridad laboral compete, perdón, a la autoridad laboral competente del periodo de consultas con una copia del escrito dirigido a los representantes legales de los trabajadores, lo que hemos dicho también al principio, y es esta autoridad laboral la que trasladará esa comunicación a la Inspección de Trabajo, al SEPE y al INES a efectos de futuras prestaciones o de un poco control de ese periodo de consultas, ¿no? Y luego aquí es el momento en el que se hace, digamos, con esa comunicación inicial, va lo que, digamos, la jurisprudencia define como algo fundamental, que es la entrega de toda la documentación necesaria para acreditar las causas motivadoras del cumplimiento. En este caso, los artículos del 3 al 6 fijan una serie de documentación general para todo el procedimiento de despido colectivo, y otra específica para cada caso de procedimiento, es decir, para causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Bueno, como digo, la documentación está perfectamente definida en la norma y más o menos no suele suponer problemas. Sí suele suponer problemas, como digo, pues que a lo mejor esa documentación no se entregue en tiempo y forma o no se entregue con la profundidad que se necesita. Entonces, ahí sería donde el juez de lo social intervendría y diría si es válida o no válida. Pero bueno, sobre todo este es un punto importante y que debemos tener en cuenta. Luego, como no, el periodo de consultas. Bueno, pues el periodo de consultas tendrá por objeto, como es sabido, llegar a un acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores. Deberá versar como mínimo sobre las posibilidades de evitar o reducir el despido colectivo y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso o medidas sociales de acompañamiento, tales como bueno, pues la recolocación, acciones de formación y reciclaje, mejora de la empleabilidad, es decir, todo un poco lo que ya sería movilidad geográfica, movilidad funcional. Entra dentro, digamos, todo, aquí englobaríamos todo lo que tiene que negociarse dentro de un despido, pues como decimos, bien para reducir el número de despidos, bien para evitar las consecuencias, ¿no? Luego se fijará un calendario de reuniones a celebrar, sujeto a un número de reuniones mínimo en función del número de trabajadores en la empresa. Todo esto también lo tienen esquematizado en Iberley, en Colex, y bueno, no supone mayor problema siempre y cuando se respeten como mínimo esos. También hay casos jurisprudenciales en los que, bueno, cuando se opta en una determinada reunión por pasar ya a una mediación o se llega a un periodo, a un consenso, habiendo, pues, por un lado, una serie de propuestas y una serie de respuestas a las mismas por parte de la prestación legal de los trabajadores, pues será como válido. Lo ideal es respetar los mínimos de fechas y de reuniones. Las partes podrán acordar de una forma el número de reuniones e intervalos entre las mismas. Bueno, dentro de ese calendario de reuniones hay cierta libertad, respetando esos mínimos que hemos dicho. Y de todas las reuniones celebradas en el periodo de consultas se levantará acta que deberá firmar todos los asistentes. Bueno, pues esto ya es lógico, ¿no? Dentro de ese procedimiento formal, sí es importante esas actas de reuniones. En este momento yo creo, o podría decir, que esas actas quedarían como a modo interno y podría aportarse en caso de algún tipo de reclamación, donde queda reflejado pues, que ha habido propuestas y no propuestas. En cualquier caso, bueno, a la hora del despido colectivo quedarían entre representantes y trabajadores. No se daría acceso a ellas a los trabajadores, y la Inspección de Trabajo, si las reclamara, pues evidentemente no habría problema, no debería suponer mayor problema facilitárselas. Luego, la comunicación a la autoridad laboral y a la representación legal de los trabajadores, resultado de las consultas efectuadas a la finalización del periodo de consultas.
Pues lo que hemos dicho, ¿no? Una vez que ese periodo termina, pues necesitamos una comunicación en paralelo, ¿no? Tanto a la autoridad laboral como a la representación legal de los trabajadores. Suena un poco raro que la propia representación legal de los trabajadores necesite una consulta cuando ha participado en el periodo de consultas, pero como digo, pues la ley lo establece y de a lo mejor mejorarse en algún aspecto el acuerdo, pues debería concretarse ahí, pero no es normal. Lo normal es que si se termina el periodo de consultas, haya acuerdo o no, se comunique, pues a continuación, pues los despidos, ¿no? Y luego la notificación de manera individual a los trabajadores afectados por el despido colectivo. Aquí es importante, se ha dicho que de esta notificación no es necesaria dar traslado a la prestación legal de los trabajadores, que aquí, bueno, como ya hemos dicho, sí tienen su propia notificación. Y se ha dicho también, se ha regulado bastante, no tanto en este año, pero sí a partir de 2018, creo recordar, la jurisprudencia ha hecho bastante hincapié del contenido de esa notificación, ¿no? Bueno, pues en principio no es necesario establecer toda la información, sin decir que ha habido un periodo de consultas, sin decir que se ha llegado a unos acuerdos, es recomendable, yo así lo haría. Y también de todos estos tipos de formularios que van aparejados a los despidos colectivos, a los ERES extintivos, a los periodos de consultas, lo dicho, los tienen disponibles en Giverley y bueno, sería un complemento a todo esto que estamos diciendo. Luego la selección de trabajadores afectados, es decir, entiendo que también está dentro de ese periodo de consultas, por supuesto. Debemos tener en cuenta que bueno, que el ordenamiento jurídico español, como ponemos aquí, no regula los criterios de selección que pueden tenerse en cuenta por el empresario para determinar a aquellos trabajadores que van a ser, que van a resultar afectados por el expediente colectivo o ERE, ¿no? Aquí también pongo ERTE. Bueno, pues aquí ahora ya todas las asesorías jurídicas tienen mucha experiencia en los ERTES, sería un proceso selectivo similar, ¿no? Se establece un derecho de permanencia en la empresa de forma preferente en el marco de un expediente de regulación de empleo o despido colectivo para los representantes legales de los trabajadores, trabajadores integrantes de los servicios de prevención, delegados de prevención y otros colectivos que se hubiesen pactado en convenio colectivo. Bueno, pues aquí también les dejo una referencia a una sentencia interesante de 2014 del Tribunal Supremo en la que se dice que la selección de trabajadores afectados corresponde en principio al empresario y su decisión solo será revisable por los órganos judiciales cuando resulte apreciable fraude de ley o abuso de derecho o cuando la selección se realice por motivos discriminatorios. Bueno, es evidente que si hay un despido colectivo de extinción, es obvio que los representantes de los trabajadores se verán afectados. Es también obvio que cuando, bueno, aquí sobre todo también suele tener cierta incidencia cuando el despido colectivo no es de toda la plantilla, hay varios centros de trabajo, pues bueno, ahí hay que tener en cuenta cierta, bueno, pues la preferencia sobre los representantes de los trabajadores, ¿no? En caso de que se pacten pues medidas de reubicación, etcétera, etcétera, pues ahí sí que tendría que tener derecho, tendría ese derecho a permanencia, ¿no? La jurisprudencia así lo ha matizado. Luego los sujetos legitimados para la negociación. Bueno, pues aquí sería un poco de los que reciben esa comunicación, los invitados a, bueno, he dicho la palabra invitados, no sé si es la palabra correcta, los que realizarán esa negociación, ¿no? Los que son, digamos, puestos a disposición de la empresa, iba a decir, o los que deben negociar. Bueno, en cualquier caso, la intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa el procedimiento de consultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores en el orden y condiciones señalados en el mismo, existiendo distintas características en cuanto si el despido afecta a un único centro de trabajo, si el despido afecta a más de un centro de trabajo o si los centros afectados cuentan con representación legales de las personas trabajadoras o no, ¿no? Bueno, las famosas comisiones Hacktot que se tienen que formar en determinados supuestos. No lo hemos dicho inicialmente, dentro de ese procedimiento, evidentemente, la comunicación inicial se realiza a la representación de los trabajadores, pero bueno, si no existiera esta, se diría una comunicación en la que se dijera que es necesaria configurar esa convención negociadora, ¿no? Este aviso no paraliza el cómputo del periodo de consultas establecido legalmente y bueno, también es un procedimiento habitual, pero bueno, a día de hoy cada vez afortunadamente nos encontramos con menos problemas de ese tipo. Todas las empresas, por pequeñas que sean, suelen tener un delegado de personal o una persona de referencia, ¿no? Como digo, bueno, se establecen estas tres divisiones y la normativa también lo aclara.
tendríamos que a lo mejor entrar en causísticas para saber determinados supuestos concretos, pero en principio quedaría claro y a día de hoy, pues como digo, también por esa experiencia previa que ha habido los ERTES, aunque han contado con su comisión HACTOC, entre comillas, ¿no? Propia y unas especialidades en el proceso, pues bueno, sí las empresas lo tienen ya controlado. Bueno, aquí la autoridad laboral y su intervención, aquí, bueno, pues he dedicado unas cuantas diapositivas para que quede reflejado un poco más la norma, porque sí suscita ciertas dudas, es decir, bueno, lo primero es decir que el papel de la autoridad laboral es garantizar el correcto desarrollo del periodo de consultas y el acceso a las personas trabajadoras afectadas a las prestaciones por desempleo. Es evidente que para la autoridad laboral ha supuesto, o en lo referente a la intervención de la autoridad laboral, la reforma laboral de 2012 supuso un antes y un después, como ya no sé si lo he matizado al principio, creo que sí. Supuso la eliminación de la autorización administrativa previa para este tipo de expedientes de regulación de empleo. Y entonces, bueno, pues digamos que su actuación quedó para garantizar ¿no? el correcto desarrollo del periodo de consultas, porque ahí las comunicaciones que se hacen previamente y el acceso de las personas a las prestaciones por desempleo, de ahí esas comunicaciones que se hacen, ¿no? Tanto al INES como al SEPE. En principio, bueno, pues también el Real Decreto de Despidos Colectivos, el 1483, en su artículo 25 lo regula. Y bueno, nada, unas pequeñas matizaciones, que cuando el procedimiento afecta a trabajadores que desarrollan su actividad o se encuentran adscritos a centros de trabajo ubicados en una única comunidad autónoma, la autoridad laboral se especifica de una manera. En el ámbito de la Administración General del Estado, pues hay distintas autoridades laborales que se especifican bueno, sujetas a distintas premisas, que las tienen aquí reflejadas, por si luego quieren consultarlas cuando tengan acceso a las diapositivas. Y luego, pues cuando el periodo afecta a trabajadores que desarrollan su actividad o se encuentran adscritos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más comunidades autónomas, pues también se establecen unos porcentajes en base a los cuales se aplican unas premisas u otras. Me ha parecido interesante reflejarlo porque siempre suele ser una duda bastante habitual, ¿no? Vale, queremos hacer un periodo de consultas previo a un despido colectivo. ¿A quién mandamos la comunicación? Pues siempre suscita ciertas dudas, sobre todo las empresas de mayor tamaño, con centros de trabajo en distintas provincias, etcétera, etcétera. En los casos de procedimiento con centros de trabajo afectados por dos o más comunidades autónomas, pues también hay una premisa básica. Y en los procedimientos de empresas cuya plantilla exceda de más de 500 trabajadores, que ya son empresas más grandes, pues también hay otras premisas que se tienen en cuenta a la hora de definir esa autoridad laboral, como he dicho. Y ya, bueno, ahora entraríamos en el penúltimo punto, que es la indemnización y las obligaciones del empresario ligadas al despido colectivo. Bueno, pues como he sabido, como mínimo, existe derecho a una indemnización equivalente a 20 días de salario por año trabajado en la empresa, prorrateándose por mes en los periodos inferiores a un año hasta un máximo de 12 mensualidades de un año, ¿no? Esto está regulado en el artículo 51.8 del Estatuto de los Trabajadores y se configura un poco en paralelo al despido objetivo. Entre las obligaciones del empresario, en caso de despido colectivo, se contemplan, por un lado, unas negociadas dentro del periodo de consulta, como veremos, y otras a efectos de comunicación, que también ahora veremos, ¿no? Por un lado, negociar medidas para evitar o reducir los despidos colectivos, ¿no? Lo que se denomina las medidas sociales de acompañamiento. Bueno, pues aquí entraría la recolocación interna de los trabajadores dentro de la misma empresa o, en su caso, en otra empresa del grupo del que forme parte. Movilidad funcional, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Bueno, eso sería más bien la aplicación de convenio, iría dentro o en paralelo a la inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en convenio, acciones de formación o reciclaje o cualquier otra medida organizativa, técnica o de producción dirigida, como digo, pues a reducir el número de trabajadores afectados. Aquí, bueno, pues se regula de una manera un poco más concreta en el artículo 8 del Reglamento de Despidos Colectivos. Como digo, pues en muchos casos también, pues este tipo de ERTES, dentro de ERES, el tipo de ERES extintivos llevan aparejada pues, la necesidad de un plan de recolocación externa, ¿no? Se regula también en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores y sobre todo cuando las empresas lleven a cabo un despido colectivo de más de 50 trabajadores, deberá incluir en todo caso
en la documentación que acompaña la comunicación al inicio del periodo de consultas un plan de recolocación externa para los trabajadores afectados por despidos colectivos a través de empresas de recolocación autorizadas. Aquí las empresas suelen externalizar esto, suelen incluir acciones de formación, suelen incluir un poco, bueno, pues aportar esos perfiles del trabajador a esas agencias de colocación o de recolocación, perdón, que son las que un poco se encargan de este tema por lo general. Luego también dentro de esas obligaciones del empresario, anteriormente creo que hice referencia a obligaciones a efectos de comunicación, esas también, pero estas ya serían obligaciones propias, ¿no? Es decir, existe la obligación de suscribir un convenio especial cuando el despido colectivo afecte a trabajadores de 55 o más años. En este caso, pues la norma que consta ahí abajo nos dice que cuando se realiza un expediente de regulación de empleo en empresas no incursas en procedimiento concursal, que incluya a trabajadores con 55 o más años de edad que no hubieran tenido la condición de mutualistas antes de enero de 1967, existirá la obligación de abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial respecto a los trabajadores anteriormente señalados en los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social, ¿no? En ese artículo 285. Es otro aspecto que hemos de tener en cuenta, otro coste que tienen las empresas en este caso y que, bueno, no suscita demasiada duda, ya hay unos procedimientos ya establecidos, unos formularios y no debería tener mayor problema. Luego las aportaciones al tesoro público, ¿no? Las empresas que realicen despidos colectivos y que incluyan también a trabajadores de 50 más años deberán efectuar una aportación económica al tesoro público. En este caso, bueno, pues están reguladas la disposición adicional 16ª de la Ley General, perdón, de la Ley 27/2011 y también por el Real Decreto 1484 de 2012 que actualizó un poco esas normas tras la reforma laboral. Luego también el cumplimiento de las normas específicas para la comunicación en la entidad gestora en el procedimiento de despido colectivo en relación a las prestaciones por desempleo, ¿no? A las que nos hemos referido al principio de todo cuando hablamos del entorno normativo, a esa orden donde se regula pues, esas necesidades informativas, esos planes estadísticos que la empresa tiene que aportar. Bueno, pues es otro trámite más que debemos tener en cuenta, que bien si lo externalizamos, bien nuestra asesoría, bien nosotros mismos si gestionamos todo el papeleo que conlleva un despido colectivo, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego, por último, la impugnación judicial de despido colectivo, ¿no? A lo mejor aquí también podríamos incluir referencias a esas consideraciones de causa económica, de causa productiva, pero bueno, en este caso simplemente nos vamos a ceñir, ya para terminar, a las 4 partes con legitimación activa para impugnar un despido colectivo o un expediente de regulación de empleo, ¿no? Que realmente es un poco la estructura que sigue la Ley de Jurisdicción Social para hablar de esas peculiaridades de los procesos, ¿no? Por un lado, la autoridad laboral podrá impugnar los acuerdos adoptados durante el periodo de consultas si estime que ocurrió fraude, dolo, coacción o abuso de derecho y podrá constatar la existencia de fuerza mayor como causa motivadora del despido colectivo, ¿no? Pues ahí se regulan estos procesos en la Ley de Jurisdicción Social en los artículos que ponemos ahí. Luego la representación legal de los trabajadores a través del proceso establecido en el artículo 124, donde se contemplan una serie de especialidades concretas, ¿no? Evidentemente, si hay un acuerdo previo, pues esto no es lo normal, pero cuando el despido colectivo, el periodo de consultas termina sin acuerdo, recordemos que es posible que, aunque no haya acuerdo en el periodo de consultas, bueno, es obvio, ¿no? Es conocido sobradamente, puede producirse igualmente el despido colectivo, pues ahí entraríamos en esta posibilidad. Luego, por las personas trabajadoras. Bueno, pues la persona trabajadora individualmente afectada por un despido colectivo podrá impugnar el mismo a través del procedimiento previsto para la extinción de contrato por causas objetivas, con una serie de especialidades en función de la existencia de una impugnación anterior por otro sujeto legitimado, ¿no? Bueno, pues ahí se regula el artículo 120 al 123 de la Ley de Jurisdicción Social. En este caso, creo recordar, estoy casi seguro, se refiere a los aspectos relacionados con el despido objetivo. Y una serie de peculiaridades, ¿no? Que también están en la ley y bueno, pueden ampliar, como ya he dicho varias veces, en los textos de la ley de Colex. Y luego por parte de la propia empresa, esto es un aspecto un tanto llamativo, pocas veces bueno, tenemos la oportunidad de verlo, a pesar de que sí existe alguna jurisprudencia sobre ello. Llama la atención, ¿no? Es decir, si una empresa inicia un despido colectivo, si una empresa negocia durante el periodo de consultas ese despido colectivo, si una empresa tiene la opción, una vez que ese periodo
de consultas termina sin acuerdo a formalizar el propio despido colectivo, ¿por qué la ley la autoriza de manera concreta a poder impugnar su propio despido colectivo? Bueno, pues cuando estos procesos, sobre todo cuando los procesos de despido colectivo por causas SETOP o derivadas de fuerza mayor, no han sido impugnados por los representantes legales de los trabajadores o por la autoridad laboral, el empresario podrá interponer demanda con la finalidad de que se declare ajustada a derecho esta decisión extintiva, ¿no? Se regula en el 124.3 y bueno, puede ser una opción interesante para la empresa si quiere evitar que futuras reclamaciones a modo individual o puedan afectar a una posible nulidad pasado X tiempo, ¿no? Y bueno, con esto hemos terminado. Muchas gracias, como siempre, a todos por su presencia. Sin duda, bueno, pues hemos tratado el entorno normativo, hemos tratado pues, los umbrales numéricos, hemos tratado los procedimientos, un poco los sujetos legitimados, la autoridad laboral, las indemnizaciones, las obligaciones y las impugnaciones. No era el objetivo entrar en cada uno de ellos y pormenorizar todo, pero sí creo que puede resultarles útil esta webinar pues, para tener siempre presente aspectos que queramos o no son fundamentales en el despido colectivo, ¿no? Como siempre, espero que les haya sido útil. Me despido de ustedes y hasta próximos eventos.